Hola, Estefanía, ¿qué tal todo? ¿Bien, bien? Listo, bueno, entonces voy a compartir pantalla y damos inicio a nuestra sesión de una vez, ¿no? Bueno, bueno, entonces, porfa, ¿me confirman si estaban viendo ya la presentación? Sí, profe, buenas noches. Listo. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, entonces, hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, entonces, dentro de la sesión, dentro de la temática que estamos abordando, hoy vamos a hablar acerca de qué pasa con los recursos de mi departamento y de mi municipio, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, eh, digamos que para que el gobierno popular funcione, se necesita que nosotros como ciudadanos, que la ciudadanía en general vote, pero vote de una manera informada, ¿ok? Y de esta manera, votando de esa forma o de esa manera informada, digamos que vamos a poder elegir servidores públicos que puedan administrar con honestidad el dinero que todos estamos aportando para poder financiar al Estado, ¿ok? Si nosotros como electorado no conocemos cuáles son los ingresos, no conocemos cuáles son los gastos del gobierno, de dónde vienen los recursos, ¿sí? ¿Para qué alcanzan esos recursos? ¿Para qué no alcanzan? ¿Sí? Y sobre todo, ¿cómo se están utilizando? Digamos que los cargos de elección popular serán ocupados por quienes hacen promesas atractivas, pero imposibles de cumplir. Y a los gobernantes les va a quedar muy fácil apropiarse de los recursos comunes. ¿Para qué? Para su beneficio personal. ¿Ok? Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí, porfa, la sesión sí se está grabando. ¿Ustedes ven si se está grabando? Sí, profe, yo la veo Sí, ahí en la versión. perfecto. Se está grabando, listo. La reunión está esperando. Sí. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, digamos que nosotros como ciudadanos, pues necesitamos comprender las finanzas de los respectivos municipios y de los departamentos. ¿Con qué objetivo? Para poder eh, evaluar las promesas de campaña, tanto de alcaldes como de gobernadores, pero también de concejales y de diputados. ¿Ok? Eso, digamos que en la medida en que nosotros estemos mejor informados y sepamos cuáles son las situaciones, o sea, es decir, qué es lo que le adolece más al municipio en donde vivo o al departamento en donde estamos viviendo, pues digamos que de esa manera vamos a tener muchísima más información y nuestro criterio va a ser muy bueno al momento de elegir algún alcalde, gobernador, concejal o diputado. ¿Listo? Pero sucede que como colombianos, nosotros debemos distinguir entre lo que son las promesas falsas, lo que se conoce como demagogia, y los discursos políticos serios, ¿ok? Unos discursos que por lo general están basados en la realidad económica. Entonces y digamos que eso es de la parte más difícil que hay para una persona poder discernir entre en qué momento nos están
hablando carreta y en qué momento las cosas son reales, ¿ok? Eso, pues digamos que no vamos a poder discernir eso si no tenemos información, si no estamos debidamente informados, ¿ok? Eh, digamos que los principales departamentos y las grandes ciudades, esos cuentan con cientos de funcionarios que están altamente capacitados, específicamente en los detalles técnicos de la administración del territorio en el cual viven, ¿sí? Eh, digamos que la mayor parte de los en Colombia somos como más de 1.100 municipios, eh, y varios departamentos, digamos que tienen un personal bastante limitado. O sea, todo lo que son los departamentos principales, diga eh, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Antioquia. Esos departamentos tienen un personal altamente capacitado, un personal que está en constante capacitación y formación, y pues eso es bueno. ¿Por qué? Porque el departamento y las ciudades grandes que están ubicadas dentro de esos departamentos lo necesitan, así lo requieren. Pero ¿qué pasa con los más pequeños? Esos no cuentan con ese tipo de presupuesto. ¿Para qué? Para poder capacitar a sus funcionarios. Y eso hace que, pues digamos que en muchos de ellos se contrate lo que hay, lo que se puede, ¿sí? El personal propio del municipio. ¿M? Entonces, digamos que con eso hay que vivir, ¿sí? No es que eso sea malo, pero digamos que son, digamos que municipios o departamentos que no cuentan con el músculo financiero para poder destinar un rubro, para poder capacitar a sus funcionarios de una manera correcta, ¿ok? Entonces, esas son como esas diferencias entre los departamentos grandes y los departamentos chicos, ¿ok? Digamos que en esos departamentos pequeños puede ser difícil identificar y aprovechar todo lo que son las oportunidades de contribuir al progreso de esas entidades territoriales, incluso cuando la administración es transparente. ¿Por qué? Porque la limitante a nivel de recursos es tan grande que hay ocasiones en las que las cosas simplemente no alcanzan porque no hay recursos para eso, ¿sí? Ahora, también uno mira, y yo creo que la política y sobre todo hoy en día que tenemos acceso a tantos medios para podernos informar, unos buenos, otros de pronto muy malos, pero digamos que cada quien toma la decisión sobre de qué manera se quiere informar. Y nos damos cuenta de cómo la información llega sesgada en algunos casos, pero también nos damos cuenta que tenemos acceso a otro tipo de información que no está siendo socializada por los grandes medios. Entonces nos empezamos a dar cuenta de situaciones de lo que está pasando, por ejemplo, en Nariño, lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en el norte de Santander. Todo ese tipo de situaciones nos lleva a conocer lo que específicamente está pasando en unas áreas geográficas propias de nuestro país, y con base en eso nosotros podemos empezar a indagar y a buscar mucha más información, ¿ok? Esa información nos va a servir para poder primero tener un juicio mucho más correcto acerca de la situación, entender toda la problemática y de esa misma manera, pues poder de pronto en algún momento ser críticos frente a esa situación, o por el contrario ser proactivos y proponer o hacer una serie de propuestas encaminadas a acciones de mejora que se puedan implementar dentro de los municipios o dentro de los departamentos, ¿ok? Entonces, digamos que es muy importante estar bien informados, es muy importante seguir todo un proceso de formación constante, de lectura permanente frente a estos aspectos que son muy importantes y que terminan siendo neurálgicos para nuestro país, especialmente para nuestros departamentos y de ahí para abajo con cada uno de nuestros municipios o ciudades grandes. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, y un poquito larga la introducción, ¿no? En ese orden de ideas, vamos a desglosar el contenido del día de hoy en cuatro grandes componentes. Bueno, no alcanzamos el día de hoy, pero digamos que lo que vamos a ver lo vamos a lograr adelantar en estos cuatro aspectos. Lo primero es todo lo que tiene que ver con los ingresos municipales, ¿sí? Y digamos que lo primero que hay que explicar es de dónde viene el dinero
del que disponen los municipios y qué tanta libertad tienen las administraciones municipales para poder modificar ese uso que está dado, sea por una ordenanza, sea por algún documento propio del municipio, ¿sí? Esto es indispensable ¿para qué? Para poder evitar que en las campañas a alcaldías y a consejos pues se hagan promesas para las cuales no hay recursos y para que las plataformas políticas no sean listas de deseos, ¿sí? Sino que por el contrario, sea todo lo contrario, sean verdaderos planes de gobierno. Luego de eso, vamos a entrar a explicar cómo se clasifican los gastos del municipio. Por ejemplo, es frecuente, y esto lo vemos en campañas políticas, el discurso político, en esos discursos políticos que hacen estas personas, ellos hablan del funcionamiento y la inversión, ¿sí? Dos de los principales tipos de gastos sin entender de qué se tratan y sobre todo sin entender las limitaciones de estas categorías. Y allí se explica qué son y por qué es importante concentrarse más en sus componentes que en sus grandes rubros. ¿Ok? Entonces, digamos que esa parte, ese componente de los ingresos municipales es bien robusto. ¿Ok? En la segunda sección vamos a ver lo que es la relación entre la nación y el municipio. ¿Ok? Y aquí en esta sección vamos a describir, digamos que más a fondo, la relación entre ese municipio y la nación. El dinero que el gobierno nacional les transfiere a los municipios, ese dinero, digamos que se obtiene de distintas maneras y debe gastarse en sectores específicos, que es lo que pues en esta sección vamos a explicar. En la sección número 3, denominada Transparencia en la Administración Municipal, aquí se explica cómo funciona la administración, pero cómo funciona la administración honesta de un municipio, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener que hablar acerca de los riesgos que hay que evitar al manejar dineros públicos, ¿sí? Porque pues, digamos que la tentación es fuerte, las maneras en las cuales puede participar la ciudadanía y el papel, muy importante, que juegan los organismos de control para poder vigilar el uso adecuado de esos recursos públicos, ¿ok? Y en cuarto lugar, vamos a hablar acerca de lo que son las finanzas públicas departamentales. Digamos que en esta sección se describen las diferencias entre el funcionamiento de las finanzas públicas departamentales de las municipales. ¿Ok? Entonces son cuatro grandes aspectos que vamos a entrar a analizar para tratar de desglosar mucho lo que son tanto los impuestos departamentales como los impuestos municipales. ¿Listo? Entonces, digamos que en primera instancia, tenemos que hablar acerca de lo que son los ingresos y los gastos municipales. Eh, y ahí tenemos que partir del hecho de que existen varias formas de analizar las finanzas públicas municipales. Una de ellas es según el uso que se les puede dar a los recursos públicos con los que cuenta ese municipio. Y este factor es de suma importancia. ¿Por qué? Eh, digamos que es muy importante, sobre todo para los administradores locales, ¿sí? Dado que es lo que les va a permitir a ellos saber con qué recursos disponen para ejecutar los programas de gobierno y con cuánto de esos recursos no van a poder disponer libremente, porque existen unas restricciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que vamos a detallar los tipos de ingresos y la disponibilidad que tienen los gobiernos frente a esos ingresos, cuáles son los tipos de gastos y el proceso para poder, digamos que, elaborar lo que se conoce como un presupuesto público. ¿Ok? Entonces, pues digamos que vamos primero de lo macro a lo micro. ¿Listo? Entonces, empecemos hablando acerca de lo que son los impuestos departamentales. Digamos que los impuestos departamentales principales que se aplican acá en Colombia son los siguientes. En primera instancia tenemos lo que es el impuesto de registro. En segunda instancia, lo que es el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Y en tercer lugar, lo que es el impuesto sobre vehículos automotores. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a desglosar uno a uno para poder conocer a grandes rasgos en qué consiste cada tipo de estos impuestos departamentales. Entonces, el primer impuesto es el impuesto de registro. Digamos que este impuesto de registro se encuentra, digamos que se encuentran sujetas a este tipo de impuesto todas las inscripciones de documentos que contengan
actos, que contengan providencias, que contengan contratos o que contengan de pronto unos negocios jurídicos en los que los particulares o las personas como tal sean parte o beneficiarios y que por ley deban registrarse ante las cámaras de comercio o en las oficinas de registro de instrumentos públicos. ¿Ok? Aquí es importante, si quiere ahondar más acerca de este impuesto de registro como tal, es bien importante consultar la ley 223 de 1995 y el decreto 650 del 96. Y para el caso específico de Bogotá, ver la ordenanza departamental 216 de 2014 que habla específicamente de este tipo de impuesto. ¿Ok? Entonces, digamos que frente a ese impuesto de registro, existen unas tarifas. Entonces, digamos que hay tres tarifas. La primera de ellas hace referencia a, a los actos, a los contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos. Y ahí, para ese tipo de actos, digamos que la tarifa oscila entre el 0,5 y el 1% del valor del acto, y en caso de que el registro sea en cámaras de comercio, pues ahí digamos que la tarifa baja un poco, pasa a un 0,3 y llega máximo a un 0,7. Entonces, dependiendo en dónde se debe hacer ese registro de ese contrato, de ese negocio jurídico, si lo hago en la oficina de registros de instrumentos públicos, la tarifa va del 0,5 al 1. Pero si lo hago en la Cámara de Comercio, la tarifa va del 0,3% al 0,7%. ¿Ok? Esa es la primera tarifa. La segunda tarifa habla acerca de los aportes a sociedades a título de capital. Esos aportes están sujetos a una tarifa del 0,7%. Los aportes a título de prima en colocación de acciones tienen una tarifa del 0,3%. ¿Ok? Entonces, digamos que son unos recursos que pues, bien le caen al departamento, aunque no es que sean en gran magnitud. Y la tercera tarifa va orientada a los actos o a esos contratos o negocios jurídicos sin cuantía que están sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, y allí la tarifa oscila entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Ok? Eso es de este impuesto de registro. Pero tenemos otro tipo de impuesto. Es el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Aquí es bien importante, si quieren saber más acerca de este impuesto, puede consultar la ley 223 del 95 y la 1816 de 2016. Y para el caso de Bogotá, el decreto distrital 352 del 2002. Pero básicamente, a grandes rasgos, ¿en qué consiste este impuesto? Digamos que para este tipo de impuesto, el hecho generador de este tipo de impuesto es el consumo, obviamente, de los cigarrillos, de las cervezas y de los licores. Y en eso de licores, ahí van inmersos lo que son los vinos, los aperitivos y similares. ¿Ok? Eh, y digamos que entonces que el hecho generador de este tipo de impuesto es el consumo de esas bebidas en la jurisdicción de los departamentos. ¿Ok? No sé si se han dado cuenta que casi que todo departamento tiene su propia empresa de licores. En muchos departamentos esa es la única industria que hay. ¿Sí? Por ejemplo, en Nariño está la empresa de licores de Nariño, y esa es casi que la única industria que hay en Pasto, ¿sí? Bueno, puede que hayan otras, de pronto, pero de un carácter mucho más pequeño. Esta es como la más fuerte de la región. Y eso mismo tiende a pasar en el resto de los departamentos. Entonces, cada departamento por lo general tiene su propia eh, fábrica de licores, ¿ok? Ahora, digamos que este tipo de impuesto, el impuesto al consumo de los cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, está compuesto por un componente sobre el precio de venta al público, ¿sí? Digamos que ese precio de venta al público está certificado por el DANE, y digamos que ese impuesto a ese consumo de cigarrillos, eh, que, que- que tiene, digamos, ese componente sobre el precio de venta al público, es del 10% y tiene un componente específico que se trata de un valor fijo por cajetilla
de 20 unidades o proporcionalmente, el cual varía según el tipo de producto. Entonces, digamos que, eh, y eso está bien. Es decir, tratar de grabar a este tipo de consumos que hacemos, digamos que eh, por un lado es una muy buena fuente de ingresos para el departamento, ¿ok? Y eso le permite, digamos que poder actuar y poder llevar a cabo muchas de las obras que tiene dentro de ese plan de gobierno ese gobernador. Eh, pero digamos que, y esto funciona muy bien sobre todo en los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega. Esos países tienen unas restricciones muy grandes frente a las bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué hacen? Digamos que por estar tan al norte, allá hace muchísimo frío. Entonces las personas, digamos que en una época antigua, ellos lo que hacían para calentarse era consumir mucho alcohol y ese consumo de alcohol que derivaba, pues obviamente que la persona se emborrachaba y cuando se emborrachaba quedaba dormida en la calle y con ese frío, a esas bajas temperaturas, pues las personas o morían de hipotermia o tenían que amputarles los dedos, las manos, los pies, dependiendo del nivel de gangrena que pudieran tener. Entonces, eso llevó a que ese tipo de estados tuviese que empezar a implementar una serie de normas para evitar que la gente se le muriera en la calle o que estuvieran mutilados. Entonces empiezan a crear una serie de programas orientados a poner a la policía a circular, sobre todo en las noches, todas las calles y los parques para encontrar de pronto algún borrachito que esté por ahí dormido, levantarlo, llevárselo para la estación y allá lo mantienen calientico hasta el otro día, cuando se despierte, para que salga, tiene que pagar una multa. Entonces, pues digamos que eso también generaba unos buenos ingresos, pero pues como que no se sentía el hecho que la persona, eso fuera como una reprimenda, ¿no? Al contrario, decía, bueno, me recogen y me llevan y allá estoy bien. Y le digo a mi esposa que era que estaba detenido, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué hizo el gobierno más adelante? Dijo, no, 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 esto no nos está funcionando, esto se nos está volviendo, es una alcahuetería. Entonces, la mejor manera que encontraron fue colocarle un impuesto demasiado alto a ese tipo de productos. Entonces, ya las personas, cuando querían ir a comprar una botella de trago, se encontraban que tenía un 30, 35, casi un 40% más de valor. ¿Por qué? Por el impuesto que le aplicaron a ese tipo de bebidas alcohólicas. Pero ustedes saben que, pues, echa la norma, echa la trampa. Entonces, ¿qué hacen los nórdicos para poderse emborrachar? Compran un tiquete en barco y se van por todo yo no me acuerdo cómo, creo que es el mar Báltico, y se van por todo el mar con un frío terrible, pero digamos que esos barcos están adecuados porque precisamente es para eso. Entonces tienen casino, tienen discoteca y allá les venden el trago mucho más barato y obviamente la gente cuando se quiere emborrachar simplemente compra un tiquete en un barco de esos, se va a mar abierto y póngase a tomar. Pero digamos que es una buena fuente de ingresos en nuestro caso, para los departamentos y digamos que eso es lo que le permite a muchos gobiernos poder hacer buenos planes de gobierno frente a ese tipo de ingreso, proyectar el ingreso frente a ese tipo de bebidas alcohólicas. Y aquí en Colombia hay regiones de regiones, ¿no? Hay unas regiones en donde se consume más alcohol que en otras, ¿sí? De pronto en tierra caliente, por ejemplo, en la costa atlántica, es muy común todo el tema de la cerveza, pues precisamente Cervecería Águila tiene allá su propia planta porque el mercado es muy bueno en la costa atlántica, ¿sí? Eso a nivel de cervezas, pero hay otros lugares en donde consumen más bebidas alcohólicas, de pronto como aguardiente, ron, ese tipo de cosas, pero eso depende mucho también del clima. Pues, digamos que es más propicio en tierra fría consumir ese tipo de bebidas porque la toma uno charladito, hablando con la gente. En tierra caliente, pues el calor y la sed pues hace que uno esté tomando cerveza constantemente y pues digamos que pues habrá que mirar cuál es la que menos daño hace. Pero básicamente aquí lo que nos interesa es la cantidad de recursos que generan este tipo de productos, ¿ok? Digamos que el impuesto al consumo de cerveza es del 48%.
De ese 48%, 20% aplica para refajos y mezclas, ¿ok? Y aquí la base gravable del impuesto al consumo de cerveza es el precio de venta al detal, al minorista, ¿ok? Mm, en el caso de los productos extranjeros, cuando traen tequila, mezcal, whisky, todo este tipo de cosas, el precio de venta al minorista se determina como el valor en aduana de la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios y adicionado con un margen de comercialización equivalente al 30%. Entonces, se adquiere la botella de whisky, digamos que en Inglaterra. Entonces, traerla, pues ya inmersa trae unos valores de aranceles, ¿sí? Entonces, eso ya le va subiendo el costo. Y aparte de eso, le dice, ok, ahora para que usted pueda vender eso, tiene que subirle un margen para su comercialización equivalente al 30%. Es decir, sobre ese tipo de bebidas hay que pagar ese nivel de porcentaje a nivel de impuesto departamental para que, pues, digamos, que se pueda comercializar. Y digamos que este mismo impuesto, el impuesto al consumo de licores, bueno, digamos que está compuesto por un componente sobre el precio de venta al público, es decir, antes de impuestos y de participación, que es certificado por el DANE, a la tarifa del 25% para licores y del 20% para vinos, y también tiene un componente específico que varía según los grados de alcohol de cada licor o de cada vino. Entonces vamos a encontrar tarifas que son diferenciales teniendo en cuenta ese grado de alcohol que tiene esa bebida alcohólica, ¿listo? Pero para no entrar en más detalles, pues si quieren ahondar acerca del tema, les recomiendo estas leyes para que puedan conocer más al respecto. ¿Listo? Y hay un tercer impuesto que es muy importante para los departamentos y es el impuesto sobre vehículos automotores. Eh, para ahondar más sobre este tipo de vehículo, puede consultar la ley 488 de 1998 y para el caso específico de Bogotá, el decreto distrital 352 del 2002. ¿Listo? Ahora, digamos que aquí a manera de lo más importante de este tipo de impuesto, digamos que este impuesto grava la propiedad, o mejor dicho, la posesión de los vehículos, ¿sí? Aunque es un impuesto departamental, para el caso de Bogotá, el sujeto activo es el distrito capital de Bogotá, ¿ok? Entonces, digamos que aquí en Bogotá no nos cobran el impuesto de vehículo Cundinamarca, sino que directamente nos lo cobra Bogotá, ¿ok? Pero en otros departamentos no ocurre de esa manera, lo recauda directamente el departamento. Y la base para liquidar este impuesto es básicamente el valor del avalúo comercial que anualmente fija el Ministerio de Transporte mediante una resolución de esos vehículos. Entonces él saca una tabla en donde discrimina, eh, digamos que los diferentes tipos de vehículos con sus marcas y frente a eso pues va haciendo un avalúo comercial dependiendo del modelo del vehículo. Y en Bogotá, digamos que las tarifas aplicables varían entre el 1,5% y el 3,5% del valor comercial del vehículo, ¿ok? Y es responsable de ese pago de impuesto el propietario o el poseedor del vehículo, incluidos los vehículos de transporte público. El, digamos que el impuesto se causa el 1 de enero de cada año. Sin embargo, en el caso de los vehículos automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre automotor, que pues digamos que deberá corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha de la solicitud de, de internación, así le denominan a ese tipo de registro. ¿Listo? Entonces digamos que eso es como lo más relevante, son los tres impuestos más importantes de un departamento, ¿ok? Pero aquí, digamos que a pesar que nuestra clase se denomina impuestos departamentales, vamos a mezclarnos con impuestos departamentales y lo que tiene que ver con los impuestos municipales. O sea, es difícil tratar de ver, digamos, a los impuestos departamentales como papá sin poder ver a los impuestos municipales como hijo.
¿ok? Entonces, digamos que de una u otra manera van entrelazados, ¿sí? Y es bien conveniente, es muy sano para el desarrollo de la materia, pues entrar a analizar con un buen nivel de detalle cada uno de estos impuestos, ¿listo? Entonces, digamos que desde el punto de vista de lo que son eh, los municipios tienen tres tipos de ingreso. Entonces, tienen los recursos propios en primera instancia. En segunda instancia, tienen los recursos provenientes de participaciones de los recursos del gobierno nacional o lo que conocemos que son las famosas transferencias. Y tenemos también los recursos de capital. Adicional a eso, hay ingresos municipales por regalías. Sin embargo, pues digamos que no están incluidos en ese presupuesto municipal. ¿Listo? Entonces, básicamente, eh, digamos que, ¿cuál es el aporte de estos tipos de ingreso al total de ingresos municipales? Entonces tenemos que esa gran torta la compone, por un lado, lo que son los recursos propios, lo compone un 32%. Los recursos de capital lo componen un 25% y las transferencias de la nación el 43%. ¿Ok? Entonces, nótese aquí a nivel municipal todavía cómo existe la dependencia por parte de esos municipios de la nación. ¿Ok? Esto es lo que de pronto hace que muchos departamentos no sean autónomos, que muchos departamentos o que muchos municipios no puedan progresar. Primero porque no cuentan con ningún tipo de apoyo por parte del departamento y segundo, si de pronto logran conseguir algo, tienen que esperar a ver cuándo el gobierno central les puede llegar a hacer ese tipo de transferencias. ¿Ok? Entonces, es una situación compleja para, para los municipios, porque hay municipios de municipios, ¿sí? Por ejemplo, un municipio acá en Cundinamarca, municipio Girardot. Girardot es, digamos que la segunda ciudad más grande después de Bogotá en Cundinamarca. Y es un municipio que básicamente tiene muy buen nivel de recursos. Entonces tiene todo lo que devenga por concepto del turismo. Entonces allá se encuentran unos muy buenos hoteles, unos muy buenos centros vacacionales. Pero entonces ese centro Girardot alrededor ha logrado crear desarrollo a nivel de infraestructura en municipios como Melgar, como Ricaurte, en municipios como, ay, se me olvidó el que queda al lado de Girardot, no es Fresno, sino, bueno, cuando me acuerde le digo. Entonces, digamos que lo que hace es lo siguiente, Girardot se ha vuelto una ciudad ya muy grande, en donde digamos que el costo de la tierra se ha subido. Entonces, ¿qué hacen los constructores? Se van para los municipios aledaños. Entonces se fueron para Ricaurte, que queda ahí pegado a Girardot, pero la tierra es más barata. Entonces es mucho más barata para ellos, pero cuando ellos compran grandes extensiones de terreno y en la medida que van urbanizando, le van subiendo el valor al terreno. Entonces es una ganancia pulpita para ellos. ¿Por qué? Porque compraron un terreno a un costo muy barato y en la medida en que ellos mismos van construyendo, le van subiendo el valor. ¿Por qué? Porque el terreno se va valorizando. Entonces, ese tipo de situaciones hace que unos municipios jalonen, o sea, si al municipio le va bien económicamente, por la razón que tenga, sea por turismo, sea porque es un municipio que genera mucho empleo, la razón que sea, eso hace que el desarrollo no solamente sea para ese municipio, sino puede también, digamos que llegar el desarrollo a alcanzar a los municipios aledaños. Y eso es bastante bueno, eso jalona. Por ejemplo, acá en Bogotá, Bogotá, pues es la metrópoli por excelencia, pero acá es muy caro vivir, muy cara la vivienda, muy caro los alimentos, entonces, y sobre todo, es muy caro para las empresas. Entonces, crear empresa en Bogotá es muy costoso. Si usted tiene que alquilar o arrendar en Bogotá una bodega grande, pues le sale carísimo. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Se van para los pueblos, los municipios aledaños. Entonces, se van para Soacha, que Soacha, aunque está ahí muy pegado a Bogotá, bueno, ya casi que lo absorbió Bogotá. Lo que pasa es que ellos dicen, no, 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 no queremos que nos absorba Bogotá porque
obviamente se nos va a subir la tierra, se nos va a subir el precio de los alimentos, etcétera, etcétera, pero, o sea, no queremos hacer parte de Bogotá, pero sí queremos gozar de los servicios de Bogotá. Entonces, Transmilenio, mándenoslo y nosotros pagamos una partecita, pero el resto lo asume Bogotá y así digamos que hay muchas cosas. Entonces, Soacha se ha visto muy beneficiado por esa parte, por Bogotá. Pero hay otros municipios, por ejemplo, Mosquera, Faca, Madrid, Chía, Cota, que son municipios que se han visto favorecidos por el gran crecimiento que ha tenido Bogotá y que ya digamos que Bogotá no tiene tierra disponible para construir más. Entonces, estos constructores, ¿qué hacen? Se van para Mosquera, Faca, Chía, Cota, y allá empiezan a hacer todo un desarrollo urbanístico. ¿Y qué hace? Pues es otra alternativa mucho más económica para las personas que viven en esos municipios, que tienen que desplazarse. Por lo general, el 80% de la población que vive en estos municipios trabaja en Bogotá, pero entonces las personas eh, trabajan en Bogotá, pero viven en ese tipo de municipios en donde el nivel de vida es mucho más tranquilo, es mucho más limpio, es mucho más seguro. Y digamos que son muchísimas más las ventajas que tiene el vivir en ese tipo de municipios que el simple hecho de vivir en Bogotá. ¿Ok? En Bogotá las cosas son, el solo hecho de salir a la calle, ya usted como que entra, ay, pucha, tengo que estar pilas, no puedo sacar el celular, tengo que estar mirando a toda hora quién viene atrás mío, quién se va a pasar de una acera a otra, ¿sí? Es muy incómodo. Eso no pasa en ese tipo de municipios. Entonces, todo eso a lo que quiero llegar es a que hay unos municipios que tienen algo que los hace, digamos que tener una economía o tener unos ingresos fuertes, ¿sí? Llámese turismo, llámese desarrollo económico, llámese desarrollo empresarial, que hace que los otros municipios se vean beneficiados por ese desarrollo, ¿ok? Lo mismo pasa en Medellín. En Medellín, entonces uno mira lo que le pasa a Río Negro, Sabaneta, La Estrella, Envigado, todo este tipo de municipios que están anexos a Medellín, también se ven irrigados por el desarrollo que ha tenido la ciudad de Medellín y logran también, digamos que obtener beneficio de eso. ¿Ok? Entonces, pues digamos que esa es una muy buena dinámica. Eso debería pasar en todo el país, ¿sí? Digamos que existiera una gran ciudad que jalonara desarrollo para el resto de municipios. Y eso, pues digamos que en ese orden de ideas, pues las cosas se vuelven muy, muy interesantes. Ahora, también depende mucho del tamaño del departamento. Entonces, no sé si, bueno, los que son del eje cafetero, pues lo conocen todo, pero aquel que no haya tenido el placer de ir al eje cafetero, se está perdiendo de una joya impresionante. Y es porque, como es tan pequeño, entonces todo queda muy cerca y es muy fácil transportarse de un lado a otro y aparte todo es muy bonito, todo es verde, eso es un paraíso, ¿sí? Entonces usted llega tranquilamente a una Armenia, ¿sí? Que no es una gran metrópoli, no es un superpolo de desarrollo, es una ciudad intermedia que tiene algo de crecimiento, eh, pero que sus municipios han logrado desarrollar, y no beneficiándose propiamente de Armenia como tal, pero sí digamos que la cercanía hace que mucha gente que vive en Armenia o que llega de viaje a Armenia vaya con total tranquilidad a un Finlandia, vaya a ay, ¿cómo es el pueblito este que es muy conocido, el del Valle del Cocora? Puede ser que me acuerde más del Valle del Cocora que el nombre del pueblo, del municipio. Pero eso hace que este tipo de buenas vías de comunicación, buenos servicios públicos, uno va, si alguien sabe el nombre, que me eche una manito ahí, al lado de Finlandia, después cuando uno baja la línea, llega a Cajamarca, no. Salento, creo que es. Salento, muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Salento es un municipio que ha logrado crecer por sí mismo, ¿sí? Y no depende de Armenia. Es más, ha sido de esos municipios que a fuerza propia ha logrado salir adelante. Y ha logrado salir adelante, ¿por qué? Porque su riqueza natural es
muy impresionante, tiene una belleza impresionante. Entonces, la gente se empezó a dar cuenta de eso y dijo, no, pues nuestro municipio es chévere, el clima es muy rico, no es caliente, no es frío, ese es un climita templado, chévere para salir en pantalonetica en el día, pero póngase una chaquetica buena en la noche, vaya y tómese un buen traguito o un buen cafecito, pero usted se va a dar cuenta que a pesar de lo pequeño que es, usted allá encuentra de todo. Entonces, arrancando por el simple hecho que la gran mayoría de las viviendas de Salento se convirtieron en hostales, ¿ok? Y si no son hostales como tal, entonces muchos viven del Airbnb, que es un modelo de negocio muy chévere, muy interesante, y que no tiene que pagarle simplemente a Airbnb por el servicio, por el uso de la plataforma. Entonces, muchas de esas viviendas lograron decir, no, pues aquí viene tanto turista y sobre todo mucho turista extranjero. Entonces dicen, no, pues hermano, pongamos un hostal. Y son hostales en donde, no sé si ustedes han tenido la experiencia, yo sí la he tenido, de quedarse en un hostal en una pieza como 14 personas, sí, esos son camarotes por todo lado, pero lo interesante de un hostal es poder interactuar con las personas, ¿sí? Poder hablar con personas de otros países, conocer sus necesidades, sus expectativas, por qué vinieron, qué es chévere en su país, qué no es tan chévere, y como que ese contacto cultural hace que de una u otra manera uno vaya enriqueciéndose también, pero eso lo hace mucho y lo jalona ese tipo de municipios. Y aparte, pues obviamente toda la belleza natural que eso tiene, ¿sí? Entonces, ese tipo de municipios hace que eh, crezca y a raíz de ese crecimiento puede que irradie también de ese mismo desarrollo a municipios aledaños a él. Pero entonces ese tamaño, el tamaño, por ejemplo, y hablando específicamente del Quindío, hace muy fácil que se pueda desplazar la persona tranquilamente por todos los municipios de Armenia, inclusive puede ir tranquilamente a Pereira y tranquilamente pasar a Manizales sin ningún dolor. ¿Por qué? Porque es una zona que tiene muy buena infraestructura vial, que tiene una buena infraestructura hotelera y aparte, lo que les digo, sus paisajes son espectaculares. Entonces todo eso jalona. Y ese tipo de digamos que de oportunidades que tiene un departamento es lo que ellos empiezan a detectar y es lo que empiezan a explotar, ¿ok? Porque se dan cuenta que eso es llamativo, porque se dan cuenta que eso es importante y lo valora mucho el turista. Y entonces a eso les tratan de sacar el máximo beneficio. Y eso no está mal. O sea, lo peor sería que yo dejara de aprovechar ese tipo de riquezas, ¿sí? Pero entonces a lo que quiero llegar es a eso, a lograr determinar que algunos municipios logran surgir por sí solos y cuando ya logran posicionarse, tienen la capacidad y la versatilidad no solamente de seguir creciendo ellos como municipio, sino que hacer que municipios aledaños también disfruten o se vean beneficiados de ese crecimiento y ese desarrollo que ha tenido ese municipio. Entonces, eso es bastante interesante. Esas son cosas que son llamativas y que ayudan muchísimo al progreso del resto de ciudades y de municipios, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario por hacer frente a municipios que conozca que tienen también así mucho crecimiento. Tan tímidos, ¿qué pasó? ¿Policarpo no está? Bueno, tan tímidos hoy. Bueno, entonces, digamos que dentro de cada una de estas categorías, ¿sí? De recursos propios, de transferencias de la nación y de recursos de capital, dentro de cada una de esas, digamos, categorías de ingreso, existen unos recursos que son, digamos que, de libre destinación, ¿sí? Y hay otros recursos que son de una destinación específica. ¿Qué quiere decir esto de libre destinación? Esto de libre destinación está regulado, básicamente lo regula la ley 617 del año 2001 y esos recursos de libre destinación se entiende
por ingresos corrientes de libre destinación. Es decir, los ingresos corrientes son aquellos que son excluidas las rentas de destinación específica y entendiendo por esas rentas de destinación específica las que están destinadas por la ley o por un acto administrativo a un fin determinado. ¿Ok? Es decir, la administración pública de ese municipio puede llegar a decidir hacia qué tipo de gasto orientarlos, ¿ok? Y más adelante vamos a ahondar en ese tipo de gastos, ¿listo? Por ahora estamos viendo toda la parte de ingresos que puede llegar a tener un departamento y un municipio, ¿listo? Y los otros ingresos, que son los de destinación específica, eh, esto significa que ya están supeditados a gastarse en un sector o en una actividad específica. Entonces, esos recursos, digamos que están garantizados para ese tipo de actividad. No se pueden desviar. Entonces, cuando el Ministerio de Educación dice, ok, yo voy a destinar del presupuesto de la nación tanto por ciento para educación. Entonces, no es solamente para las universidades, no es para la Universidad Nacional y, mm, bueno, no es solamente para la Universidad Nacional de Colombia, sino que tiene que contemplar todo el resto de universidades a nivel país, que son públicas, ¿ok? Ojo, pues hay unas universidades que son públicas y otras que son distritales. Las que son distritales dependen netamente del municipio. En el caso de Bogotá, pues dependen directamente de Bogotá. Entonces es Bogotá la que las financia, ¿sí? Acá en Bogotá se llama la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pero hay universidades públicas de carácter nacional que sí financia directamente el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, en varias ciudades del país tenemos a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, la Universidad Nacional, sede Medellín, la Universidad Nacional, sede Leticia, etcétera, etcétera. Está también la universidad, digamos que hay otras universidades que gozan de un apoyo directamente del departamento. Por ejemplo, la Universidad del Atlántico, ¿sí? Es una universidad que recibe recursos directamente de la Gobernación del Atlántico, ¿sí? Es más, dentro de su junta directiva, eh, sí, dentro de su sala general, el gobernador hace parte de esa sala y es el que la lidera. ¿Por qué? Porque ese es el que se mete la mano al bolsillo y destina recursos del presupuesto del departamento para el funcionamiento, para el buen funcionamiento de ese tipo de universidades, ¿ok? Entonces, a eso hace referencia esta destinación específica y esto de libre destinación, ¿ok? Entonces, tenemos que entrar acá a ver lo que son los ingresos tributarios, ¿ok? Digamos que los recursos, aquí a nivel de ingresos tributarios, básicamente estamos hablando específica y puntualmente de lo que son los recursos propios. Y por recursos propios se entiende que son aquellos que son generados directamente por el municipio y se pueden obtener de diferentes formas. En primera instancia, dentro de esos recursos propios, una buena parte son recursos que vienen de origen tributario. Entonces, estos ingresos tributarios representan el 28% de los ingresos de los municipios del país y son básicamente los que se obtienen vía impuestos locales que están contemplados dentro del estatuto tributario y otras normas que regulen la materia, la materia tributaria dentro de cada municipio. ¿Listo? Este tipo de ingresos se catalogan dentro de los de libre destinación, dado que la administración territorial puede disponer de ellos, orientándolos a los sectores que considere de acuerdo a sus prioridades. Es decir, el alcalde tiene la potestad de decir, ok, sobre estos ingresos tributarios yo voy a destinar tanto por ciento para educación, tanto por ciento para programas de vivienda, tanto por ciento para actividades sociales, etcétera, etcétera. Él es el que le va a dar la destinación a esos ingresos que empieza a recaudar. ¿Ok? Eso es propiedad, eso es, digamos que autonomía de ese gobernante. Y entre esos ingresos tributarios tenemos lo que es, en primera instancia, el impuesto de industria y comercio, que a nivel Colombia se recauda por todos los municipios
por concepto de este impuesto de industria y comercio, 8.4 billones de pesos anuales, ¿ok? Esto son cifras del 2019, entonces puede ser que haya incrementado, pero como hubo pandemia de por medio, entonces pues ahí como que las cosas todavía no están muy claras, pero digamos que los últimos datos son del año 2019. Y básicamente este impuesto de industria y comercio, ¿qué es lo que hace? Grava la realización de actividades, pero pueden ser actividades industriales, pueden ser actividades comerciales o actividades de servicios, incluidas las del sector financiero, que caen también dentro de este tipo de actividades. Entonces, lo que hace el impuesto de industria y comercio es gravar la realización de ese tipo de actividades industriales, comerciales, de servicios y las del sector financiero, y les cobra un porcentaje acerca de lo que ellos recaudan. Existe otro impuesto también, el impuesto denominado predial unificado, que básicamente recaudó 7.9 billones de pesos. Es decir, el que más ha recaudado es el de industria y comercio y arrancamos del más alto al más bajo. Entonces ya vamos bajando aquí de 8.4 a 7.9 billones. Por impuesto predial unificado se recaudó ese monto de 7.9 billones de pesos a nivel país, ¿ok? Pero pues como cada municipio lo recauda, pues eso es dinero que ellos mismos utilizan. Pero se ha logrado hacer ese tipo de cálculos y se recauda una buena cantidad de dinero vía ese tipo de impuesto, pero aquí vale la pena mencionar algo y esto es un gran problema que hay en todo el país. Y es que en muchos territorios, digamos que el catastro no está, el avalúo catastral no está actualizado. Es más, en algunas localidades, el avalúo catastral tiene un atraso de más de 20 años. Entonces, imagínese lo que eso representa para las arcas de los municipios. Están perdiendo dinero. O bueno, están dejando de recaudar más dinero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque simplemente el avalúo catastral no se ha actualizado. Digamos que la entidad en Colombia que está encargada de realizar esa actualización catastral se llama el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ese instituto es el que tiene que dirigirse a todos los lugares más recónditos de Colombia y con base en unos cálculos actuariales, con base en el POT de cada municipio, con base en todas las proyecciones que tenga a nivel de desarrollo urbanístico el municipio o la región, ellos deberían proyectar cuál es el nuevo avalúo catastral. Pero reitero, tiene un atraso de más de 20 años. Y esto se agrava aún más. Si eso pasa en las ciudades, imagínense lo que pasa en el campo. Es aún peor, es muchísimo más crítico. ¿Por qué? Porque en el campo, pues digamos que si en la ciudad el atraso es más o menos de 20 años, en el campo póngale que es de unos 35 años, ¿ok? Entonces el terreno está muy desvalorizado. Sobre ese avalúo, pues los campesinos pagan su impuesto, ¿ok? Entonces, pues lo que recauda el municipio, pues podía ser muchísimo mayor, pero eso es lo que hay, a eso apuntan los cálculos, pero esto deriva en otro tipo de problemas, una problemática aún muchísimo mayor y es la de el desalojo de tierras. ¿Por qué? Porque los grandes terratenientes se han dado cuenta que en la medida en que logren sacar personas de sus territorios, de la tierra que siempre han cultivado, de la tierra que son propietarios, solo que, y aquí es donde está la mayor, lo más delicado del problema, es que muchos de los campesinos no tienen la tierra legalizada, es decir, no está escriturada a nombre de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de terratenientes lo que hacen es, mm, digamos que direccionan hacia esos lugares grupos al margen de la ley, paramilitares, BACRIM, todo lo que ustedes quieran, lo desplazan hacia esos lugares, hacen que bajo amenaza o bajo terrorismo desalojen esas personas de esos terrenos y como saben perfectamente que esos son terrenos que no están legalizados, que no existe escritura pública, entonces se apropian de esos terrenos, estos grupos al margen de la ley, ellos nombran a un tercero, ese tercero es el que legaliza esa tierra a nombre de él y
obviamente orquestado con todo un grupo de notarios y abogados, legalizan esa tierra a nombre de ese tercero y ese tercero es el que le vende muy barata la tierra al verdadero terrateniente, que es el que se apropia de ese terreno. ¿Ok? Esto, pues obviamente está enmarcado dentro de los acuerdos de paz, que ese tipo de terrenos que fueron despojados de los campesinos, estos nuevos propietarios, lo que se conoce como la gente de bien, ese tipo de personas deberían devolver ese terreno y eso está estipulado en el acuerdo de paz. Pero pues todos sabemos que ese es uno de los temas más neurálgicos que hay dentro del acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos quiénes son los grandes terratenientes acá, los Laforí, los Cabal, los Valencia, y este tipo de personas, pues lo que hacen es que simplemente como tienen un representante en el Senado, pues ese tipo de proyectos le dan largas, por eso era que ese era uno de los ítems por los cuales querían hacer trizas el acuerdo de paz, porque ellos no quieren devolver esas tierras, porque tienen un argumento y dicen, "No, yo se lo compré a una persona de bien, al que era dueño en ese momento, yo se lo compré. Sí, pero ya conocemos cuál es la dinámica del tema, entonces no nos vengan a meter los dedos a la boca, literalmente. Esa es una situación que está pasando con este impuesto predial unificado. ¿Listo? Entonces está muy desactualizado y los municipios están dejando de recaudar una buena cantidad de recursos que pueden recaudar solo si el Instituto Geográfico Agustín Codaxi realizara el trabajo que tiene que hacer. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no actualiza? Yo creo que esa conveniencia del gobierno de turno, que le dicen, "Ah, venga, deje eso quietico ahí, usted no se vaya por allá, actualice el avalúo catastral de las grandes ciudades, pero el resto déjelo quietico, que es que allá es donde yo me muevo, allá es donde yo tengo mis tentáculos, etcétera, etcétera". Entonces, pues por eso vemos quiénes son los grandes terratenientes en el país. ¿Listo? Eso como segundo impuesto a nivel importante de recaudo. El tercer impuesto es lo que se conoce como otros impuestos indirectos que cada municipio de pronto puede llegar a crear de manera autónoma y por ese tipo de de otros impuestos indirectos a nivel país se está recaudando casi 3 billones de pesos. Entonces tiene un gran peso también dentro de la economía de los municipios. No todos los municipios manejan otros impuestos indirectos, pero digamos que los que lo manejan, pues tienen un nivel de recaudo, puede que no sea mucho, pero pues eso les ayuda para seguir desarrollando programas de índole social. ¿Listo? Viene otro tipo de impuesto denominado la sobretasa al consumo de la gasolina motor, que por ese se recauda un total de 1.5 billones de pesos. Este es un impuesto que se aplica por el consumo de gasolina de motor extra y corriente, tanto nacional como importada. Entonces, todas las gasolineras se encargan de cobrar ese impuesto, esa sobretasa a la gasolina. Esto es un dolor de cabeza. Muchas personas se han quejado frente a ese tipo de impuesto. No se entiende, ¿sí? A pesar de que han tratado de darle muchas explicaciones, nadie ha logrado entender. O sea, ahí viene el dicho, ¿no? Confunde y triunfarás. Y eso es lo que se hace o lo que aplican frente a este tipo de impuesto, porque uno dice, ok, bajó el petróleo. Si bajó el petróleo, ¿por qué no baja la gasolina? No, es que ahí tiene el precio de la gasolina tiene un componente y ese componente va orientado una parte a la sobretasa, otra parte, y comienzan a darle vueltas y en realidad nunca vemos que el precio de la gasolina baje, sino que siempre va para arriba. Y si hay algún momento en el que logra bajar, pues no es lo que uno esperaba. ¿Ok? Entonces es un impuesto que tiene mucho detractor y que, pues, digamos que son de ese tipo de impuestos que de una u otra manera van a tener que entrar a analizar para ver si o lo explican bien o dan a entender en realidad a dónde es que se están dirigiendo esos recursos para que las personas lo puedan seguir pagando con total tranquilidad. Hay otro tipo de impuesto que se recauda, que se denomina el impuesto de estampillas, ¿sí? Por concepto de ese tipo de impuestos se recauda 1.1 billones de pesos. Este de estampillas no es que lo tengan todos los municipios, ¿sí? Es un impuesto muy común, ¿sí? Se da yo lo conozco en Cali,
conozco que ese impuesto está en Cartagena, que está en Bucaramanga, que está en Cúcuta. Y básicamente, ¿en qué consiste? Ellos cobran un impuesto. Por ejemplo, si usted es estudiante de una universidad en Cartagena, eh, ¿quién va a estudiar en Cartagena? Pero bueno, digamos. Entonces, vamos a estudiar en Cartagena. Digamos que una persona va a pagar su matrícula y su matrícula vale 1.000.000 de pesos, pero el gobierno distrital le dice, ah, no, chinito lindo, hágame un favor, como usted va a estudiar una carrera universitaria, entonces le vamos a cobrar un impuesto de estampilla. Le llaman impuesto de estampilla Procultura, tiene varios nombres, pero por lo general le denominan Procultura. Y lo que hace es que esa persona paga un monto. Puede que sea el 1% de la matrícula, el 1,5% de la matrícula, el 2%, o tiene en algún caso una tarifa plena. Entonces dice, independientemente del costo de la matrícula, usted va a pagar 35.000 pesos. Ah, miércoles. Ok, listo. Pero ya sabe entonces el gobierno distrital cuánto le puede llegar por recaudo de ese tipo de impuestos. ¿Ok? Y eso termina siendo un, una fuente de ingresos muy importante para esos municipios, ¿ok? Y aquí estoy hablando de ciudades grandecitas, ¿no? Digamos un Cartagena, un Bucaramanga, un Cúcuta, no son ciudades pequeñas, ¿sí? Está Cali, y eso les representa unos buenos ingresos a el municipio como tal. Y pues de ahí logran solventar muchas necesidades que pueda tener el mismo municipio. Hay otro tipo de impuesto, se denomina el impuesto al alumbrado público. Por concepto de este alumbrado público se recauda 1.000.000.000 de pesos, ¿sí? Este impuesto está autorizado por la Ley 97 de 1913, ¿ok? O sea, recién se inventaron la luz, ¡pum!, empezaron a cobrar el impuesto. Qué vaina, ¿no? Y la Ley 84 de 1915, ¿ok? O sea, desde esa época está instaurado este tipo de impuesto, ¿ok? Y está básicamente orientado a financiar los costos del servicio del alumbrado público. Entonces, cuando usted va por la calle y va tranquilo con la novia de la mano, dice, ay, cojamos por aquí que está más iluminado, es gracias a este tipo de impuesto, ¿sí? Pero pues también es un derecho que tenemos porque nos lo están cobrando. Entonces, exigir de la misma manera esos beneficios, ¿ok? Entonces, no es posible que haya zonas públicas que no estén alumbradas o que no estén debidamente alumbradas, ¿sí? ¿Por qué uno nos explica eso? Porque pues básicamente estamos pagando por un impuesto que se supone está destinado solamente a tener buen servicio de alumbrado público, y en muchas ciudades no se da eso, ¿sí? Hay ciudades en donde las calles son oscuras, y en la medida en que son oscuras, pues más sensación de inseguridad, y esto pues lleva a que se cometan muchos más delitos, pero es precisamente porque no se cuenta en muchas ocasiones con este tipo de alumbrado. Ahora, no quiero decir que es que hay delincuentes porque no hay luz, no, pues tampoco soy tan bobo, pero sí digamos que eso ayuda a que la delincuencia se, se masifique más en ese tipo de sectores. En muchas ocasiones vemos que se roban el cable el cable que suministra la energía a ese tipo de alumbrados públicos porque les conviene, porque es otra fuente de ingreso el cobre que viene en esos cables, pues para este tipo de delincuentes se convierte en una buena fuente de ingresos y les permite solventar muchas de las obligaciones que ellos tienen. También vemos cómo gracias al alumbrado público, y esto pasa mucho en zonas del Atlántico, y bueno, y también debido a todo el desorden que tenía Electricaribe, que muchas familias se surtían del servicio de electricidad en su casa gracias al alumbrado público. Entonces, hacían la conexión, que era muy peligrosa de por sí, del poste de la luz a la casa, y obviamente pues ellos tenían servicio de luz, no pagaban nada. ¿Por qué? Porque todo era del alumbrado público. Obviamente eso también pues se convierte en un riesgo, porque pues esto por lo general deriva en accidentes, ¿no? En incendios y todo este tipo de cosas. eh, y en muchas ocasiones pues cuando no hay incendios, pues sí se dañan los electrodomésticos y ese tipo de cosas, pero también es
mala gestión de Electricaribe, que gracias a Dios, hasta donde tengo entendido, ya se acabó. No sé si hay alguien de esta región que nos pueda decir si ya cambiaron esa empresa o qué. Otro de los impuestos que a nivel de municipio generan una buena entrada de dinero es el de delineación y urbanismo. Recauda 420.000 millones de pesos. Este impuesto recae sobre la construcción o refacción de edificios. Entonces, cada que se va a hacer eso, pues digamos que hay que pedir eh, digamos que hay que acercarse a la curaduría, pedir un permiso para que yo pueda llevar a cabo ese tipo de obras. Entonces, por eso se paga un impuesto. Y ese impuesto, digamos que cuando tramito ese permiso, es lo que me habilita a mí para poder hacer con total tranquilidad el, la obra que tengo que realizar o en un edificio, de pronto en una casa, etcétera, etcétera. Pero básicamente va orientado a eso, a obtener ese tipo de recursos. Pero no es lo único, son 14 tipos de impuestos diferentes que puede percibir un municipio. Aquí vamos en 7, ¿listo? Los otros 7 digamos que están organizados de la siguiente manera. Viene el impuesto de avisos y tableros. Por concepto de este tipo de impuestos se están recaudando 364.000 millones de pesos. Este impuesto es un impuesto complementario del impuesto de industria y comercio. ¿Y este impuesto qué es lo que hace? Grava la colocación de avisos, grava la colocación de vallas y de tableros que son visibles desde el espacio público. Entonces, todo eso que usted vea cuando un almacén tiene un aviso, él está pagando un impuesto a través de este impuesto de avisos y tableros que es complementario al impuesto de industria y comercio y eso es lo que lo habilita a él para poder colocar ese aviso. ¿Listo? Tenemos otro impuesto. Este yo no lo había escuchado, sinceramente, el impuesto de teléfonos. Recauda 73.000 millones de pesos, ¿sí? Y se genera por la asignación y el uso de una línea telefónica, ¿ok? Me imagino que una línea telefónica, una línea de teléfono fija, supongo, pero la verdad no lo había escuchado. Hay otro tipo de impuesto, se denomina el de circulación y tránsito por transporte público. Por este concepto, los municipios recaudan en total 30.000 millones de pesos. Este es un impuesto eh, a la circulación habitual de vehículos automotores de servicio público dentro de la jurisdicción municipal. ¿Ok? Entonces, esos vehículos que están catalogados como servicio público, que prestan el servicio dentro del municipio, pues esos le tienen que pagar un impuesto denominado impuesto de circulación y tránsito al municipio para que les permita poder ejercer ese tipo de servicio. Y usted me dirá, pero muchos de esos son piratas. Y sí, claro, es ahí en todo lado. Ahí vuelvo y digo, echa la norma, echa la trampa. Pero digamos que se trata de legislar y por lo general las personas que están en cintura con todas estas obligaciones son aquellos transportadores que están en capacidad de responderle a usted en el momento que surja un incidente, que surja un accidente, cosa que el que está de manera ilegal pues nunca lo va a poder hacer porque no tiene ese respaldo. ¿Ok? Existe otro denominado el de publicidad exterior visual, por el cual se recaudan 19.000 millones de pesos. Este es un impuesto directamente a la instalación de vallas que tengan una dimensión igual o superior a 8 metros cuadrados en las respectivas jurisdicciones municipales. Entonces, cuando usted va por la vía y ve esos grandes avisos, esas vallas publicitarias, a ese tipo de vallas tienen que pagarle un impuesto de publicidad exterior visual al municipio. ¿Ok? Pues es siempre una buena fuente de ingresos para los municipios y pues genera unos buenos ingresos. Hay otro que se denomina el degüello de ganado menor y por concepto de esta actividad se recaudan 10.000 millones de pesos. Ese degüello de ganado menor, ¿qué significa ganado menor? Eso hace referencia a las reses menores, como las cabras y las ovejas, ¿ok? O sea, diferentes a las vacas, al cebú, al búfalo, porque en algunas regiones se come búfalo.
Entonces, diferente a ese tipo de animales, entonces se considera ganado menor y dentro de esas pues está todo lo que son las cabras y las ovejas, ¿ok? Y pues básicamente, ¿qué es lo que hace este tipo de impuesto? Que grava el sacrificio de ganado menor en ese municipio, ¿listo? Hay otro que se llama el impuesto de ocupación de vías. No hay cifras frente a ese tipo de impuesto, no hay cifras de recaudo. Debe ser que es que está en muy pocos municipios y no dan cifras o no sé, pero digamos que hace referencia este impuesto a la ocupación de andenes y vías con materiales destinados a las obras, así como a campamentos provisionales. Pero pues no hay una cifra de recaudo, entonces pues no es de los menos importantes. Y el último, que tampoco tiene cifras, es el que hace referencia al impuesto denominado registro de marcas y herretes. Y este impuesto básicamente, ¿qué hace? Pues digamos que se genera por el incumplimiento de la obligación de registrar en las alcaldías respectivas los hierros que utilicen para la marca de ganado. Entonces, si yo no registro esos hierros con los que se marca el ganado, que es muy cruel de por sí, eso genera una multa y básicamente pues es lo que se recauda por por esa vía. ¿Listo? Aquí digamos que cabe aclarar que no en todas las entidades territoriales necesariamente se cobran todos los impuestos que hemos señalado acá, ¿ok? Si bien todas tienen la facultad legal de hacerlo, no todas lo cobran. ¿Por qué no lo cobran? De pronto consideran que puede ser un desgaste, ¿sí? A nivel de, digamos que es más lo que se esfuerzan en cobrar ese tipo de impuestos que lo que realmente les va a llegar a representar. Entonces, muchos de ellos no lo aplican debido a eso, ¿no? Pero bueno, digamos que cada municipio está en su, eh, digamos que es libre de cobrar el impuesto que él considere. Muchos de esos, por ejemplo, los alcaldes pueden decir, no, mire, no lo vamos a cobrar porque es que eh, ya la población está sobrecargada de tanto impuesto. Ah, bueno, listo, ya es decisión del alcalde y él de pronto en su plan de campaña propone eso, así como lo hizo Duque, que iba a subir el salario mínimo y no iba a subir los impuestos y que lo incumplió, pues así puede hacer un alcalde también de un municipio prometer que no va a cobrar eso y después le sale con que, aquí no hay impuesto de huello de ganado menor, pues lo vamos a implementar y pum, llega con eso. Entonces, a eso es a lo que vamos, ¿sí? Digamos que por eso empecé esta, esta sesión tratando de hacer énfasis en que debemos estar bien informados, en que debemos tratar de, al momento de elegir un candidato, al cargo que sea, al cargo público que sea, nosotros debemos estar bien informados para poder elegir al correcto, ¿sí? No elegir al que está de moda, no elegir a la señora que sale bonita en la foto o al señor más pispo, no, hay que tratar es de documentarnos bien para poder elegir a los que verdaderamente están capacitados, ¿ok? No podemos seguir cometiendo los errores que hemos venido cometiendo a lo largo de de nuestra vida, en donde seguimos eligiendo y eligiendo y eligiendo mal y a los mismos, ¿ok? Y si no es a los mismos, es al hijo del pillo, al hijo del pícaro, y tal y como lo hemos hablado acá, pues nada más mire lo que le pasa a Santander con, ya ni me acuerdo el apellido de ellos, que el papá está condenado y tiene que pagar una gran multa, pero el hijo había seguido siendo el gobernador de Santander y este también fue y metió las de caminar y ahora viene el otro hijo también que se quiere postular a gobernador y así lo siguen eligiendo. Entonces uno dice, juepucha, a veces como que mm, somos merecedores de nuestras desgracias. ¿Por qué? Porque es que elegimos a la misma gente que nos va a gobernar. Entonces, es allá hacia donde quiero llevar el mensaje. Hay unos aspectos, y no sé si han tenido oportunidad de leer lo que ha ocurrido, o sea, ¿por qué en muchas ciudades siguen eligiendo a los mismos? ¿Por qué en en ciudades medianas y pequeñas siguen eligiendo a las mismas personas malas? ¿Y por qué en las ciudades grandes ya se está cambiando esa mentalidad? Y es básicamente por el nivel de información que está teniendo las personas. Y cuando digo las personas, son ese segmento de la población joven, ¿ok? Personas que son más dadas a leer,
personas que son más dadas a buscar más información, no todos desafortunadamente, pero una buena parte de los jóvenes se esmeran por eso, ¿sí? Han logrado crear el hábito de la lectura y cuando digo la lectura no es coger el libro de 100 años de soledad y leérselo de principio a fin, no, es más la lectura de buenos artículos de prensa, de buenos artículos de revistas que no estén sesgadas, artículos de investigación, todo ese tipo de información que no está al alcance de todo el mundo, pero que sí está al alcance de los jóvenes, sobre todo los jóvenes universitarios. Ellos tienen acceso a ese tipo de información y eso es lo que les da las verdaderas herramientas y esas armas para poder elegir bien o por lo menos tener el concepto del candidato que espera llegue a unas elecciones, el cargo que sea. Aquí no solamente estamos hablando de presidencia, hay que mirar al gobernador y hay que mirar al alcalde, hay que mirar al concejal y al diputado, hay que mirar al senador y al representante de la Cámara. Todas estas personas, ahí hay mucho delincuente, hay mucho pillo y nosotros le estamos dando el voto. Entonces hay que elegir bien porque por lo general, y eso lo hacen, y digamos que en ese punto, gracias a Dios todavía hay periodistas que se rescatan acá en Colombia, que hacen muy bien su trabajo, y cuando estas personas los entrevistan, esas personas, usted se da cuenta y cuando escucha esas entrevistas, se da cuenta que es una persona sin educación, bueno, no de pronto sin educación, sino que de pronto no aprovechó la educación que le dieron sus padres, ¿sí? Porque son personas que son adineradas y los ve que se expresan mal, tienen un mal léxico, y si de ahí parte el problema, imagínese cómo va a hacer, cómo va a expresar las ideas que tiene, ¿sí? Entonces, a primera vista se da uno cuenta que ese es un pícaro delincuente y que lo que quiere es llegar a un escaño de estos, por un lado, a robar, pero por otro, y más importante, tener poder. Y con poder, eso ya es otro cuento. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado frente a ese tipo de situaciones. Pero digamos que los ingresos tributarios son una parte de los ingresos que recibe un municipio en general, ¿sí? Entonces, digamos que eh, esos ingresos tributarios, como lo decía, representan el 28% de los ingresos de un municipio. El otro porcentaje lo cubren lo que son los otros ingresos denominados tasas y multas. Ay, ¿qué pasó? No sale. Ay, perdón. No me quedó, se me borró, sagrado rostro. Bueno, les quedo viendo las diapositivas, no sé qué pasó, no me quedaron guardadas. Ay, bueno, el caso es que no solamente hay ingresos tributarios, también hay otro tipo de ingresos que son las famosas tasas, multas y contribuciones. Y básicamente ese rubro representa el 4% de los ingresos de los municipios. Entonces, el 28% son ingresos 100% tributarios. ¿Ok? Voy a salirme de acá. Entonces, son netamente ingresos tributarios, el 28%. El otro 4% son recaudos que tiene el municipio vía tasas, multas y contribuciones. ¿Ok? Y son esos ingresos que se perciben por cuenta, bien sea de pagos por un servicio que ha prestado el Estado, ¿sí? Eso se conoce como las tasas, pagos por infracciones cometidas por los ciudadanos, que son las famosas multas, o por contribuciones especiales que han sido aprobadas por acuerdos del Consejo Municipal. Son contribuciones que son pagos que realizan los ciudadanos para beneficio individual o para un grupo en particular, por ejemplo, la contribución de valorización que beneficia al grupo de habitantes de las zonas en las que se realizan las obras del cobro. ¿Ok? Y aquí digamos que se incluyen en esta clasificación todos los ingresos por cuenta de ventas de bienes y servicios que son prestados por el municipio o por parte del municipio. ¿Listo? Los ingresos por cuenta de tasas, multas y contribuciones, digamos que se consideran, están dentro de ese grupo de recursos que son de libre destinación. ¿Ok? Y en ese rubro se encuentran los siguientes cobros. Entonces ahí tenemos los intereses moratorios,
Perdónenme porque no tengo la diapositiva ahí, no sé qué se me hizo. Pero digamos que dentro de esas tasas, el primer componente de recaudo son los intereses moratorios. ¿Y qué son esos intereses moratorios? Son ese valor recaudado por concepto de los intereses por la mora en el pago de alguna obligación, en el pago por mora en el pago de un impuesto, por mora en el pago de una multa, por mora en el pago de un comparendo, todos esos intereses de mora que recauda un municipio son los que representan, dentro de este segmento de las tasas, multas y contribuciones, representan el mayor recaudo. Están en el orden de los 666.000 millones de pesos. ¿Ok? Es una buena cantidad. Por eso es que cuando los municipios sacan planes de normalización tributaria. Entonces, por ejemplo, mire, nos hemos dado cuenta que la cartera morosa por no pago de impuesto predial es de tanto. Entonces, ahí mismo el departamento saca una política diciendo, mire, las personas que deban su impuesto de renta de hace 3 años hacia atrás, le vamos a condonar el 80% de los intereses moratorios, de los intereses de mora. Entonces, nunca, y eso es norma, eso es ley, nunca pueden meterse con el impuesto como tal. Ese es intocable. Eso es una deuda que tiene el ciudadano y la tiene que pagar en su totalidad. Ahora bien, que por tema de intereses moratorios, el departamento o el municipio quiera hacer alguna campaña de recaudo de impuestos y disminuye eh, el monto de la deuda, únicamente puede tocar el componente de el interés de mora, no puede tocar la base gravable, ¿ok? Eso hay que dejarlo claro porque muchas personas hacen cuentas alegres de eso. Uy, me rebajaron el 50% de la deuda del impuesto que tenía. No, le rebajaron el 50% de los intereses moratorios de ese impuesto que usted estaba debiendo, pero usted tuvo que pagar un 50% de intereses de mora. En muchas ocasiones se da que disminuyen o hacen un descuento del 80, del 90% de los intereses de mora, ¿ok? Pero es simplemente eso, digamos que es lo que castiga el departamento o el municipio frente al recaudo de ese tipo de impuestos. Hay otro tipo de tasas, multas y contribuciones, se denomina tránsito y transporte, que son los derechos de tránsito por zonas restringidas. Y por ese concepto se recopilan 440.000 millones de pesos en los municipios. Hay otras multas y otras sanciones que representan el tercer rubro más grande de recaudo por tasas, multas y contribuciones, y por ese concepto se recaudan 438.000 millones de pesos. ¿Ok? Hay otro que se denomina contribución a la valorización y plusvalía. Eso hace referencia básicamente a los recaudos que son dados por por actuaciones urbanísticas que generan un mayor valor del suelo. Entonces, esas actualizaciones urbanísticas que se hacen, pues van orientadas precisamente a eso, a decir, pero es que usted aquí estaba pagando, usted es que catalogado en estrato 2 cuando usted debe ser estrato 4 y le justifican, le dicen, mire, el POT dice que el estrato 4 debe contar con el tal tipo de construcciones, con tal tipo de acceso a servicios públicos, con tal tipo de acceso a servicio de transporte, entonces usted es estrato 4. Entonces le cambian el la valorización del suelo y ya esas personas que antes estaban en estrato 2 ahora pasan a ser estrato 4, entonces van a tener que pagar una mayor cantidad de impuesto predial y fuera de eso, los servicios públicos que anteriormente gozaban de algún tipo de subsidio, porque recordemos que los estratos 1, 2 y 3 pues tienen un subsidio que lo paga los estratos 4, 5 y 6, entonces de usted estar beneficiado por un subsidio, ahora es parte de aquellos que subsidian a las clases menos favorecidas. A eso hace referencia esa tasa, multa o contribución denominado contribución a la valorización y plusvalía. Hay otro concepto que se denomina los recargos, que son básicamente ingresos que han sido recaudados por pagos fuera de tiempo de otras obligaciones. Y por ese concepto se han recaudado 136.000 millones de pesos.
Hay otro denominado servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía, que son ingresos por la prestación de estos servicios por parte del municipio y por eso se han recaudado 114.000 millones de pesos. Eh, También hay unas multas de gobierno, básicamente son esos recaudos que se hacen por sanciones que se imponen a quienes infrinjan o cumplan alguna disposición legal. Y por eso se han recaudado 50.000 millones de pesos. Hay unas licencias y patentes de funcionamiento que se cobran básicamente o se pagan por la obtención del permiso para ejercer algunas actividades comerciales. Entonces, por ese orden, se recaudan en los municipios 14.000 millones de pesos. Y básicamente, digamos que ese concepto que hace parte de esos recursos propios, entonces los recursos propios están divididos en dos. Los recursos propios se dividen en ingresos tributarios y en tasas, multas y contribuciones. Ese 32% de recursos propios, que es lo que tenemos acá en esta gráfica, este 32% que vemos acá, el 28% lo recauda, es decir, se obtienen vía ingresos tributarios y el otro 4% se recaudan vía tasas, multas y contribuciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me agrupa este componente de recursos propios. ¿Listo? Eh, Luego vienen lo que son los famosos recursos de capital, que equivalen al 25% de los recaudos de los municipios, y luego vienen lo que son las famosas transferencias de la nación, que equivalen al 43% de los ingresos de ese tipo de municipio. ¿Ok? Eh, yo creo que dejémoslo acá. Vamos a seguir analizando lo que son los recursos provenientes de los dineros recaudados por el gobierno nacional, es decir, todas esas transferencias que hace. Digamos que el gobierno nacional obtiene sus ingresos de impuestos nacionales como el IVA y del impuesto a la renta. Dime. Profe, yo creo que eso de las transferencias de la nación son de los mismos recursos propios que recoge de nosotros. Sí, sí, total. Bueno, ahí también puede, perdóname. Sí, eso es como un círculo que gira ahí. Sí, sí, es exactamente como tú lo defines, es ese círculo vicioso en donde de pronto los municipios que pagan más, bueno, digamos que esto va más orientado al recaudo que hace el gobierno nacional frente a impuestos nacionales. Entonces, impuestos como todo lo que se paga por declaración de renta, todo lo que se paga por IVA. Entonces, ese tipo de impuestos, de ahí lo recauda el gobierno nacional y con base en eso, en su presupuesto, él dice, ok, entonces le tengo que destinar em, 10.000 millones de pesos a Huachica Cesar. Bueno. ¿Por qué se los va a destinar? No, porque es que ellos no tienen acueducto, entonces esto les va a ayudar para la instalación de ese acueducto en Aguachica. Bueno, listo. Entonces, esas partidas se empiezan a destinar vía transferencias de la nación. ¿Ok? Sí, Cuéntame. profe, y por ejemplo, donde hay lo de la minería, las petroleras, esos recursos, por ejemplo, esos, ¿cómo es que llaman ¿Regalías? esas regalías? ¿De dónde salen esos Bueno, muy, muy buena tu pregunta. Esas regalías, digamos que por mucho tiempo, en época de bonanza petrolera o en época de bonanza cafetera, eso eran muy buenos recursos para los municipios, ¿sí? Bueno, en algunos casos era para el departamento. Pero ¿en qué consistía? Que la empresa que estaba haciendo la explotación de algún recurso natural en ese municipio o en ese departamento, le tenía que trasladar unas regalías, una parte de lo que ellos extraían, le tenían que dar una parte a ese departamento o a ese municipio, y eso tenía una destinación específica. Entonces decían, digamos que el alcalde o el gobernador tenía que hacer un proyecto y decir, mire, las regalías de este año que van a ser del orden de tanto, las vamos a destinar a la construcción de un coliseo, la vamos a destinar a la construcción de la vía perimetral sur. Y entonces digamos que hacían una serie de proyectos y se supone que esas regalías que hacía la empresa, porque la empresa hacía ese desembolso, ellos
tenían ese sustento, pero básicamente se lo robaban. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? Dijo, no, mire, mis amores lindos, muy chévere ustedes, muy proactivos con todos los proyectos que hacen, que siempre quedaban inconclusos, nunca los terminaban, eran los famosos elefantes blancos en cada uno de los municipios. Entonces, como ustedes fueron incapaces de manejar bien esos recursos, ustedes, señores empresas, ya no le van a consignar al municipio o al departamento, usted me va a consignar a mí y voy a ser yo el que administre esas regalías y le voy a dar una parte de esas regalías a ese municipio, pero no solamente al municipio que está generando la explotación de los recursos naturales, sino que le voy a dar a otros municipios de esas regalías. ¿Por qué? Porque los municipios no fueron capaces de demostrar buena gestión frente a ese recaudo de dinero. Aparte, gracias a esas regalías que empezó a recibir el gobierno nacional, digamos que no las destinó todas a los municipios, sino que hizo un gran ahorro. Fue una cuentica que tenían por allá en el exterior. Entonces, ese dinero de esas regalías lo metieron en esa cuenta en el exterior y la dejaron quietica. Ahí duró como 6, 7 años produciendo intereses y eso fue lo que le permitió al gobierno de Duque echar mano de ese dinero. ¿Para qué? Para solventar en cierta medida la crisis de la pandemia. Entonces, mira que no fue tan malo, pero sí, básicamente eso cambió de destinación. Anteriormente, esa plática se la giraba directamente la empresa a los municipios o a los departamentos y por los malos manejos, el gobierno central lo que dijo, no, 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 venga esa plata para acá, no, no vamos a seguir permitiendo que haya corrupción vía esas regalías y yo me voy a encargar de administrarlas. Obviamente eso fue un golpe fuertísimo para los municipios y los departamentos que tenían ese tipo de beneficios, porque ya no contaban con eso. Entonces, pues obviamente eso fue un escándalo. Comenzaron los alcaldes y los gobernadores, pero ¿cómo nos van a dejar sin recursos? No nos dan y si nos quitan, en fin. Pero básicamente era una alcahuetería. ¿Por qué? Porque ese dinero se lo estaban robando de frente. ¿Ok? Esa es la triste historia de las regalías en nuestro país. Como todo, ¿no? Sí, eso lo vivimos acá donde yo vivo. Ay, ¿dónde vives? Yo soy de un municipio de Aipe, de un pueblo, ¿En el Huila? pero sí, señor, Qué chévere. ¿Y qué explotan allá? ¿Petróleo? sí, señor. Vea pues, qué chévere. Ecopetrol es el fuerte en esta zona y sí, inicialmente, y por eso acá el municipio cuenta con muchos elefantes blancos. Sí, Mira son pues. mucha plata invertida y que a medida de administración en administración lo único que hacían no era finalizar la obra, sino adicionar recursos que, que eran mal invertidos, robados en pocas palabras. Claro, sí, sí, sí. No, yo conozco mucho esa región, es muy bonita, pero muy caliente, ¿no? Sí, Pero señor, sí, mucha calor. pero muy chévere, qué bueno, qué buen aporte el que haces con AIPE. Sí, por allá hay mucha zona petrolera, ¿no? Sí, señor. Sí, qué vaina. Lástima que los malos gobiernos hayan despilfarrado esos recursos porque sí que se necesita para tantas necesidades que tiene la población. Sí, señor. Era mucha la plata que ingresaba y era con tanta plata que ingresó en ese entonces, era para que el municipio en estos momentos tuviera una mejor condición económica. Pero no, por lo mismo, por el mal manejo. Qué vaina terrible eso. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Todos yo creo que tenemos una historia o conocemos algo frente a malos manejos de los recursos que han hecho nuestros gobernantes. Pero bueno, digamos que el componente estos 4 temitas que vamos a desarrollar nos van, por un lado, a abrir los ojos frente a cómo nosotros podemos hacer algo de control y vigilancia frente a las finanzas públicas, tanto del municipio como del departamento, y nos va a permitir tener un mejor criterio frente a eso, ¿ok? Cuéntanos. Profe, a mí me quedó sorprendido ver el impuesto del teléfono. ¿Cómo nos estarán cobrando ese impuesto? Sí, no te digo que yo no lo conocía. Yo cuando estaba preparando la presentación, yo decía, impuesto al teléfono, pero ¿cómo así? Hay Y que sí, averiguar cómo. sí, vale la pena. Esa es una buena tarea. Le doy un punto bien fuerte
aquella persona que nos investiga acerca de ese impuesto de teléfonos. Y Creo que ese impuesto de teléfonos, yo trabajé en donde trabajaba antes, haciendo un ¿qué? Un comprobante de egreso. Algún día nos pusimos a revisar la factura, bueno, porque nos estaban haciendo un mayor cobro en una tarifa del celular, porque tenían celulares corporativos. Y ese es como cuando uno saca el plan de teléfonos para toda la empresa, es como un impuesto al consumo, lo cobran como un impuesto al consumo por el uso de, pues, de la telefonía y del internet, pero ok, dentro de la misma factura. Y no sé si aplique para las facturas, digamos, de las casas, pero sí sé que aplica para las facturas de cuando uno tiene como varias líneas de celular, así tipo empresa de una empresa. vea, pues no. Ah, pero yo juraba que solamente aplicaba para las líneas de telefonía fija. Bueno, pero bueno, te agradezco mucho, Creo que Laura. aplica Dime. para los planes de telefonía. No sé si solo Ah, para la fija, pero aplica. Digamos que es que también manejaban todo con la misma empresa, entonces tenían telefonía fija y celular con la misma empresa, entonces pues cobraban todo el mismo. No sabría decirle si es por una o por la otra, pero ok, pero pues sí tiene como sentido, ¿no? Es decir, el cableado y toda la obra, la infraestructura que ellos deben desarrollar para llevar el servicio a los diferentes barrios del municipio, de la ciudad, pues tendría sentido que vía ese tipo de impuesto lo recuperaran, ¿no? Lo mismo a nivel de empresas de telefonía celular, todo el despliegue de antenas y esto pues de pronto por ahí se podría entender, pero igual si de pronto alguien nos quiere hacer una investigación, una pequeña exposición sobre ese impuesto de teléfonos, se lo agradeceremos eternamente y yo le doy un buen premio por eso, ¿listo? Entonces ahí les dejo la duda por si alguien quiere hacerlo. Recuerden, porfa, que a partir del sábado, digamos que el sábado por ahí tipo 7 8 de la mañana, estará habilitado el examen y va a estar habilitado tanto el sábado como el domingo. ¿Listo? Ahí va a entrar lo que hemos visto hasta el día de hoy, más el contenido que está publicado en la plataforma. Y la actividad para que también la puedan entregar hasta el día domingo. ¿Listo? Entonces, para que puedan, porfa, meterle la ficha a eso, recuerden que yo eximo estudiantes, que yo a los que tienen un buen promedio, es decir, que ya la sumatoria de los dos primeros cortes lo tienen en 3 o más de 3, pues yo los eximo. Si alguien no sabe de lo que estoy hablando, lo invito a que vea la grabación de la sesión que se hizo en la número 1, el video número 1 que está ahí publicado en la plataforma, en donde hablo acerca de la estructura del curso y ahí explico cuál es el criterio que utilizo para eximir a un estudiante, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente, métanle la ficha a estos dos primeros cortes y se van a dar cuenta que eh, les va a dar un buen beneficio. O sea, va a ser una materia en la que ya no van a tener que pensar de actividades y examen en el tercer corte, que es el más corto de por sí, y le van a poder dedicar ese tiempo a otras materias en las que de pronto necesiten algo más de esfuerzo, ¿ok? Entonces, pues nada, tengan eso presente y estoy atento a cualquier inquietud que tengan. Recuerden que hay sesión sincrónica el sábado, entonces voy a estar ahí de 6 a 8 para cualquier inquietud que puedan tener. ¿Listo? Cuídense mucho, les agradezco mucho la asistencia y nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuéntame, Julie. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, Julie, qué bien, te agradezco mucho. Profe, muchas gracias. Feliz noche. No, a ti, Elizabeth, muchas Que gracias. descansen. Gracias, lo Muchas mismo. gracias. Feliz noche a todos. Ok, cuídense mucho. adiós, feliz noche. Chao, Laura, gracias. Feliz noche. Chao, Mauro, que estés bien.